de la base, sus funciones y aplicarlo desde el punto de vista clínico. Acá tenemos los contenidos que son la parte anatómica que corresponde a los ganglios de la base y asociados, sus componentes, el complejo estriado, palidal, los circuitos, el asa motora y las regiones vasculares que irrigan estos ganglios de la base. En este esquema vemos las estructuras que componen los ganglios de la base. Esta vista básicamente la estaríamos viendo desde atrás, desde la región izquierda, es como ver la cabeza de atrás y del lado izquierdo, ¿no? Acá vemos el caudado, que se encuentra en la porción más medial, el caudado del lado izquierdo, el caudado del lado derecho. Encontramos el tálamo, que sería esto que se encuentra de color anaranjado, que sería la parte más medial. El putamen, y más lateral al putamen encontramos los lobos pálidos, internos y externos. Este es un corte, ¿no? Este es un corte del putamen. Básicamente el putamen sería este y este serían los lobos pálidos, que se encuentran en esta región más medial. Bueno, funcionamiento básicamente tiene que ver con la coordinación de la motricidad, y no solo la coordinación, sino también la parte conductual, la decisión hacia el movimiento, no solo la parte del movimiento. Y también tiene que ver con la integración afectiva. Esta integración afectiva sobre todo tiene que ver con la vía cortical suplementaria y la región fronto-basal, que se activa de forma posterior o de forma progresiva a las lesiones de los globos pálidos. Tiene que ver sobre todo con las funciones cognitivas, del conocimiento. En este esquema vemos todos los núcleos que conforman los ganglios de la base, ¿no? Los principales serían básicamente la cabeza, el núcleo caudado, el cuerpo y la cola. Esto es una imagen esquemática, recuerden, no es que se vea así. Ahora vamos a ver un corte en la vista coronal donde se ve mejor, pero esto es un esquema. Este sería la cabeza del núcleo caudado, cuerpo y la cola. Acá tenemos el putamen, el pálido externo, el pálido interno. Esto que se encuentra ya pegado a la línea media sería el tálamo. Y encontramos los núcleos subtalámicos, el complejo palidal, la sustancia negra, perdón, la sustancia roja y la sustancia negra. ¿Cuáles son los núcleos asociados? Estos núcleos que hemos mencionado inicialmente, al caudado, putamen y globo pálido, que serían los núcleos de la base, serían básicamente el núcleo subtalámico, que se encuentra acá, la sustancia negra, el núcleo tegmental, el núcleo continuo. Esta sería el área tegmental ventral, que sería por delante del núcleo rojo, que estaría en relación directa con los folículos superiores, y bueno, la amígdala que no se ve acá, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de conocer estas estructuras? Sobre todo interpretar mejor la parte fisiológica. Vamos a ver, este es un corte coronal. Anatómicamente vamos a ver que el tálamo se encuentra inmediatamente formando el piso o la parte baja del ventrículo lateral. Este sería el ventrículo lateral, y entre tálamo derecho y tálamo izquierdo encontraríamos el tercer ventrículo, y entre los dos tálamos encontramos una estructura que los une, que es la adherencia intertalámica o adhesión intertalámica o comisura intertalámica. La idea es que contacta o comunica el tálamo derecho con el tálamo izquierdo. Bien, entonces, este es el ventrículo lateral. Este de acá es el núcleo caudado. El núcleo caudado está inmediatamente lateral al ventrículo lateral, ¿verdad? Entonces, seguimos viendo este esquema. Vemos otra vez el putamen. Vemos el globo pálido lateral o externo, el globo pálido medial o interno. Hay nomenclaturas que describen el cuerpo estriado. El cuerpo estriado sería la unión entre el núcleo caudado y el putamen. Y también hay otra nomenclatura que habla de núcleos lenticulares. Cuando ustedes ven núcleos lenticulares se refieren a putamen, globo pálido externo y globo pálido interno. Y si ustedes leen cuerpo estriado, se están refiriendo al núcleo caudado y al putamen. Pero básicamente las estructuras anatómicas son caudado, putamen, globo pálido externo y globo pálido interno. ¿Ya? ¿Qué vemos acá? La zona inserta. La zona inserta es una estructura que desde el punto de vista funcional
interconecta el núcleo subtalámico directamente con el tálamo. Cuando hay Parkinson muchas veces se decide lesionar el subtálamo. ¿Por qué? Porque el subtálamo, como lo vamos a ver más adelante, tiene interconexión directa con los globos pálidos, y estos globos pálidos se encargan de enviar la información o la coordinación o el inicio del movimiento hacia la corteza cerebral. Cuando uno hace una cirugía en un paciente que tiene Parkinson avanzado, que ya no resuelve con levodopa, carbidopa ni ninguna sustancia que se usa para controlar o para producir mayor dopamina, ¿qué se hace? Se introduce un estimulador cerebral profundo por una parte lateral a la cápsula interna, porque si tú tocas la cápsula interna puede provocar problemas de movimiento. Recuerden que la cápsula interna tiene que ver directamente con la vía córtico-espinal, que es la vía motora, voluntaria. Entonces, se inserta un trocar o un estimulador cerebral profundo directamente hacia el núcleo subtalámico, se lesiona, es decir, se quema este núcleo subtalámico, o también se puede estimular. Hay estimuladores cerebrales profundos que hacen descargas eléctricas e inhiben la función del núcleo subtalámico, haciendo que la información se regule. Eso lo digo porque no es solo, no es solo un tema de anatomía, sino también tiene una importante función desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? El Parkinson se opera. Lo que pasa es que se opera muy poco porque es bastante caro. Un estimulador cerebral profundo está alrededor de 150.000 soles y la duración es de 5 a 10 años, porque es como un marcapasos, ¿no? Que necesita una pila. Evidentemente el costo es completamente diferente. Bueno, dentro de los componentes vemos que los ganglios de la base se van a dividir en estructuras del neoestriado y el paloestriado. En el neoestriado vamos a encontrar el caudado, el putamen, el núcleo accumbens, el tubérculo olfatorio, y estos forman parte del complejo estriado, mientras que en el paloestriado vamos a encontrar el globo pálido y la sustancia innominada, y es denominado el complejo pálido. Y acá vemos cortes a diferentes niveles, donde lo que llama más la atención es evidentemente la cabeza del núcleo caudado, ¿no? Que mientras más anterior se encuentra el corte, la cabeza del núcleo caudado es más prominente, y mientras más posterior se encuentra, se ve como un puntito. Bueno, aquí en este corte, que es donde se ven casi todas las estructuras, sería un corte aproximadamente en la unión del lóbulo frontal, temporal y parietal, casi en el límite a la altura de la oreja. Vemos el núcleo caudado, que sería prácticamente la cola del núcleo caudado, el tálamo, su porción más medial, el núcleo subtalámico, la sustancia negra, el putamen y los globos pálidos, ¿no? Vamos a ver en esta otra imagen el complejo estriado. El complejo estriado básicamente es la interconexión entre todas estas estructuras, ¿no? Las fibras córtico-estriadas o córtico-estriadas básicamente porque interconectan el cuerpo estriado, como les mencionaba, con la corteza, van a llevar la información excitatoria hacia el putamen. También van a llegar fibras reverberantes, tálamo-estriadas hasta este putamen, y este putamen tiene la posibilidad de inhibir en rojo o de activar otras estructuras. Puede activar la sustancia negra, que sería todo esto, puede activar también los núcleos que se encuentran a nivel de la comisura, perdón, de la lámina quadrigémina, o puede inhibir también estas estructuras, tanto la sustancia negra como los núcleos subtalámicos. Eso lo vamos a ver ahora porque tienen dos fases, una fase excitatoria y una fase inhibitoria. Esto básicamente para identificar las estructuras. Acá vemos el complejo, bueno, este es el complejo estriado. El complejo palidal básicamente tiene que ver con los globos pálidos, ¿no? El lateral, el medial y la sustancia innominada, que sería básicamente esta la sustancia innominada. Este es un corte a nivel de la unión del ventrículo lateral. Esta es la comisura anterior. La comisura anterior se encuentra acá, en esta zona, por acá. Sería más o menos un corte en medio de la comisura anterior. Acá vemos las estructuras. Esta sería la cabeza de quién? Del
caudado. El caudado tiene forma de espermatozoide. Adelante es cabezón y atrás tiene forma de una cola, ¿no? Estos serían los núcleos lenticulares, conforman el globo pálido medial, el globo pálido lateral y el putamen. ¿Cuál es la característica típica del putamen? Que es una coloración más oscura en relación a los otros. Por eso se llaman globo pálido, porque son más claros, mientras que están más oscuros. Bien, acá vemos cortes a diferentes niveles, ¿no? En esta se ve la comisura anterior, en esta ya no se ve. Acá vemos el ventrículo lateral, el epéndimo o las sustancias o las células ependimales que están pegadas al ventrículo lateral, la cápsula interna, que sería todo esto que se ve acá, la cápsula interna. Sí. ¿Puede volver a señalar la cabeza del caudado? Acá. Acá sería ya pues, un corte medio, la cabeza evidentemente ya no es cabeza, no sería cuerpo, que sería esto. Y la cola básicamente se ve abajo, ¿no? Pero en este corte no se ve bien la cola del caudado. Acá está el cuerpo también. La cola del caudado se ve mejor en un corte axial. En este corte no se ve. Bueno, el complejo palidal. Ya en el complejo palidal hay una interrelación directa con lo mismo que hemos mencionado anteriormente, pero ya en el complejo palidal aparecen los fascículos talámicos ventriculares, que son estos de acá, que son los que guardan relación directa a ese complejo palidal hacia los núcleos del tálamo. ¿Cuáles son los núcleos del tálamo que participan en esta coordinación del movimiento, inicio o regulación del movimiento? Los ventrículos, o sea, el núcleo ventral anterior, ventral lateral y centromediano del tálamo, son los más importantes. Bueno, estos son los circuitos básicos. ¿Cuáles son las funciones principales de estos circuitos? Básicamente la parte motora, sobre todo los movimientos aprendidos, subir, bajar una escalera, correr, son movimientos ya aprendidos que no requieren una interpretación consciente. La cognitiva, que es la planificación y la intención del movimiento, ¿no? La parte cognitiva es decir, yo quiero comenzar a caminar, y al otro se hace de forma autónoma. La parte límbica, que tiene que ver sobre todo con los aspectos emocionales del movimiento, como el miedo, el terror. Cuando uno tiene miedo, inmediatamente se aleja, corre. Y la parte oculomotora, que tiene que ver sobre todo con las sacudidas oculares voluntarias. Bien, acá vemos el asa motora. ¿En qué consiste el asa motora? En ver las funciones o la activación y la inhibición. Encontramos tres neurotransmisores importantes cuando hablamos de la coordinación del movimiento. ¿Ustedes conocen algún neurotransmisor excitador o excitatorio? Inhibitorio. GABA, perfecto. Y el otro que conforma parte de la sustancia negra, que está producida por la dopamina. Entonces, cuando uno habla del asa motora, por la coordinación, interpretación, integración del movimiento, hay que hablar del GABA, del glutamato y la dopamina. Hay una vía directa, que es una vía excitatoria. Anoten, vía directa, vía excitatoria. Y vía indirecta, vía inhibitoria. Y en la vía excitatoria, ¿qué neurotransmisor participaría? Y en la inhibitoria, el GABA principal. ¿Ya? Y cuando hablamos de Parkinson, hablaríamos de la dopamina. La dopamina tiene dos porciones, una D1 que es excitatoria y una D2 que es inhibitoria. Pero pues tienen ambas acciones, ¿no? Esta parte es inhibitoria y participa el GABA. ¿Cómo se interpreta todo esto? Eso es en resumen, básicamente desde el punto de vista conceptual lo que tienen que saber de memoria. Pero ¿cómo se interpreta esto que les estoy mencionando? Se interpreta porque la corteza cerebral envía información hacia el núcleo putamen. Este núcleo putamen se activa por las fibras. No voy a hablar de las fibras para no marearnos con términos de fibras. Voy a hablar básicamente de corteza, voy a hablar de putamen que se activa. Esta va a enviar información inhibitoria hacia el cuerpo estriado, ¿no? Globo pálido medial, y va a enviar información hacia, ¿cómo se llaman estas estructuras?
el núcleo subtalámico, estos son los núcleos, acá están, sustancia negra. Entonces, ¿quiénes participan en la vía directa? En la vía directa participan básicamente putamen, globo pálido lateral, medial, sustancia negra, núcleos subtalámicos. En la vía directa, evidentemente, la información va a pasar directamente desde la corteza, atravesando globo pálido putamen, globo pálido medial. Este putamen va a inhibir el globo pálido medial, y esta inhibición del globo pálido medial va a impedir que esta, que tiene acción inhibitoria, inhiba el tálamo. El tálamo tiene una acción natural excitatoria. Entonces, si esta que se encarga de inhibir el tálamo está inactiva, no va a poder inhibir el tálamo, valga la redundancia, el término es un poquito enredado. Y este tálamo, al estar activo, porque no está inhibido básicamente, va a enviar la información directamente hacia la corteza cerebral, permitiendo la activación de esta misma. Esta es la vía directa, excitatoria. Como se pueden dar cuenta, no es que todo es excitatorio, sino tiene un circuito en el cual finalmente la información del tálamo no es inhibida, o la activación del tálamo no es inhibida, y se produce una respuesta excitatoria. Ahora, en la vía indirecta, ¿qué pasa? Las fibras córtico-espinales llegan hacia la corteza cerebral. Estas fibras de la corteza espinal van a llegar otra vez hacia el cuerpo estriado o hacia el putamen, y este putamen va a enviar información inhibitoria hacia el globo pálido lateral. Acá no participa el globo pálido lateral, si se dan cuenta, ¿no? En la vía directa. En la vía indirecta sí participa el globo pálido lateral. Este globo pálido lateral va a enviar información hacia los núcleos subtalámicos. Estos núcleos subtalámicos van a enviar información excitatoria hacia la sustancia negra. Esta sustancia negra evidentemente va a enviar información directamente inhibitoria hacia el tálamo. Sin embargo, esta sustancia negra está cumpliendo la misma función acá, ¿no? Lo que pasa es que acá no viene una vía directa, acá es una vía indirecta. Acá inhibe igual, inhibe. El problema acá en la vía indirecta es que estos núcleos subtalámicos van a enviar información inhibitoria hacia el globo pálido lateral, y esta va a enviar información excitatoria hacia el globo pálido medial. Entonces, al estar esta activa, que tiene función inhibitoria, va a inhibir el tálamo, y el tálamo, que tiene una función natural excitatoria, al estar inhibido, no va a permitir la activación, y finalmente se va a dar inhibición. Vía directa excitatoria, vía indirecta inhibitoria. Directa porque viene de acá, pasa directo, sube y llega. Vía indirecta porque llega acá, baja, vuelve a subir, y de acá recién llega al tálamo y sube. Para no entrar en términos, pero es el camino a seguir. Ahora ustedes tienen que estudiarlo y memorizarlo, porque no hay otra forma, ¿no? Y muchas veces esto no se pregunta, pero es importante que interpreten también lo que están memorizando, ¿no? Acá vemos lo mismo, la asa motora, que encontramos con la vía directa y la vía indirecta, que es lo que les acabo de mencionar, lo pueden revisar también después. Ahora, ¿cuáles son las funciones principales de esta asa motora? Bueno, sus vías directas e indirectas. Acá tenemos esquemáticamente la vía directa que viene por el medio y la vía indirecta que viene por la parte lateral. ¿Cuáles son las funciones? Activar o escalar en la potencia de las contracciones musculares, organizar las secuencias necesarias en colaboración con los núcleos, y ese reservorio de motores, de programas motores aprendidos, ¿no? Sobre todo los movimientos, correr, caminar, coger un objeto. Básicamente es la coordinación del movimiento. Bien, vamos a ir aparte a la irrigación. Estos ganglios de la base están irrigados por arterias. Los dividen así, ¿no? La porción telencefálica, la porción diencefálica y mesencefálica. Recuerden que las divisiones del telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo son las divisiones embriológicas. En el telencéfalo, que encontramos? Caudado, putamen y globo pálido. ¿Están bailando ahí? Ahora, el caudado, putamen y globo pálido son irrigados por qué arterias. La más importante es la arteria recurrente de Heuner. La arteria recurrente de Heuner es la que es una rama de la arteria cerebral anterior. Esta arteria recurrente de Heuner es
una arteria muy importante, que cuando uno estudia anatomía siempre se pregunta. Así que anoten este nombre, recurrente del octavo, cerebral anterior, en su porción precomunicante, que es básicamente antes de que se divida hacia la comunicante anterior. Eso lo vamos a ver mejor en anatomía, en las muestras, pero les digo que se aprendan este nombre, recurrente del octavo. Es un ramo de la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Y bueno, las ramas lenticulostriadas y la arteria coroidea anterior. Todas estas arterias atraviesan por la sustancia perforada anterior. Acuérdense que hemos estudiado las sustancias perforadas. Hay una posterior y hay una sustancia perforada anterior. La sustancia perforada anterior se encuentra, si uno ve el cerebro desde abajo, se encuentra en la unión del lóbulo frontal con el lóbulo parieto temporal. Igual en la muestra lo vamos a ver, que está también justo en la división de la arteria cerebral media con la cerebral anterior. No lo voy a marear más, eso no lo vemos en la muestra, pero básicamente estas arterias se encargan de irrigar el caudado cutáneo y lobo pálido, mientras que hay otras ramas tálamo perforantes que se encargan de irrigar el núcleo subtalámico, la sustancia negra y los núcleos tegmentales, el núcleo continuo, que son los que se encuentran por detrás de la lámina cuadrigémina y los folículos superiores. Encefálico y encefálico. Estos son, básicamente, en resumen, ¿qué arterias se encargan de irrigar? Caudado cutáneo y lobo pálido, la arteria recurrente de Heibner, las ramas lenticulostriadas y la coroidea anterior. ¿Y quienes se encargan de irrigar estos? Las ramas tálamo perforantes. Acá vemos un esquema de las regiones vasculares, ya no viendo tanto esto de acá, sino viendo de forma general, ¿no? La arteria cerebral anterior se encarga de irrigar la porción más medial y anterior del lóbulo frontal. Es esta básicamente. Entonces, ¿cuál es esta estructura? Acá encontramos el tálamo, que es esta de acá. Encontramos la parte basal y medial del lóbulo frontal. Mientras que la arteria cerebral media se encarga de irrigar prácticamente toda la parte posterior del lóbulo frontal, posterior y lateral, la porción más lateral del lóbulo temporal, la ínsula y también el núcleo. Esto es el tálamo y esto es el caudado. Entonces la arteria cerebral media se encarga de irrigar el caudado, el putamen y una porción quizás del globo pálido lateral, ¿no? Mientras que la coroidea anterior, como podemos ver acá, se encarga de irrigar la parte más medial del globo pálido medial y parte del globo pálido lateral. La arteria cerebral posterior se encarga de irrigar ¿qué estructuras? ¿Qué estructura es esta? Tálamo, ¿verdad? ¿Y qué más? La porción basal y la porción posterior de los lóbulos temporal, parietal y occipital. Ahora, ¿qué sucede en el Parkinson, no? Esto es un funcionamiento normal y este es un funcionamiento alterado. Básicamente sabemos que es por la falta de la producción de la dopamina, a nivel de la sustancia negra, que guarda interrelación directa con el estriado, ¿no? De forma normal, evidentemente la corteza cerebral activa el estriado, el propio estriado que es básicamente el putamen y caudado. La flecha verde evidentemente es el glutamato. ¿Qué función tiene el glutamato? Hay una activación, una excitación del cuerpo estriado. Esta manda información inhibitoria directamente hacia el globo pálido externo, hacia el globo pálido interno. Esta tiene una relación directa con los núcleos subtalámicos. Este núcleo subtalámico va a activar este globo pálido interno para finalmente este globo pálido interno con una inactivación no va a poder inhibir el tálamo y este tálamo va a enviar información excitatoria hacia la corteza cerebral. Esto, acuérdense que es excitador, inhibidor, pero es una regulación entre positivo y negativo. No es que solo excite y solo inhibe, porque todos los ganglios de la base tienen ambas funciones, ¿no? Esto tiene que estar bien regulado. Ahora, ¿qué pasa cuando la sustancia negra no produce dopamina? Esta regulación que también debería participar en el cuerpo estriado
se altera. Entonces hay una disminución de la inhibición de los núcleos subtalámicos, hay una disminución de la inhibición del núcleo estriado, del cuerpo estriado hacia el globo pálido interno, y esto que va a hacer, va a aumentar la inhibición hacia el tálamo, el cual también va a disminuir la información excitatoria hacia la corteza cerebral. Básicamente esa es la interpretación de por qué se produce en el Parkinson la alteración de la coordinación del movimiento, porque no hay una disregulación adecuada. Ahora, en la vía directa, ¿qué se produce en esta vía que hemos visto? Una retroalimentación positiva, o también llamada de desinhibición. Y en la vía directa, una retroalimentación negativa o inhibición. O sea, el término es un poco ambiguo, un poco difícil de masticar, porque es retroalimentación positiva de una desinhibición, y en la indirecta es una retroalimentación negativa o inhibición. Eso luego lo revisan con calma, ¿ya? Por favor, muchachos, entren a su Canvas, a su portal, para que puedan hacer la encuesta docente. ¿Ya? Tienen que entrar. ¿Alguien más no le ha pasado lista antes de seguir? ¿Alguien que haya llegado tarde? ¿No? ¿Tu apellido es? Pumapillo. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Entren a inicio, y en inicio, en eventos y noticias, hay una encuesta de evaluación.